Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV como todos los martes a las 23 horas a través de Canal 12 de CCC con reiteraciones los demás días de la semana. Desde hace casi 15 años que entrevistamos a especialistas y referentes a nivel nacional para tratar de entender qué es lo que nos pasa como argentinos y por qué estamos como estamos. Hemos entrevistado en Mapa TV a ministros de Educación, ministros de Salud, filósofos, historiadores, psicólogos, investigadores y economistas. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestro programa a un economista de vasta experiencia a nivel nacional e internacional, el doctor Ricardo López Murphy. Doctor Ricardo López Murphy, bienvenido a Mapa TV, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Un gusto de verlo, muchas gracias. También nos acompaña un amigo de la casa, un enorme profesional de la abogacía que siempre nos asiste en la consultora con todas aquellas preguntas e inquietudes que tienen los padres respecto a temas legales vinculados a menores de edad, a chicos en edad escolar. Es el doctor Juan Coria, a quien también le damos la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Mapa TV. Muy bien, Ximena. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, muchísimas gracias y creo, doctor López Murphy, que no hace falta que lo presente al doctor Coria porque ustedes ya se conocen hace tiempo. Exactamente. Así es. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta semana estaba trabajando y estaba buceando sobre algún material de sus últimas apariciones en los medios y lo veía en la tercera jornada sobre administración pública, hablando de algunos problemas de la economía argentina, donde disertaba sobre temas como la economía cerrada, problemas con la cadena de valor y también el ahorro. Es decir, lo veíamos hace muy pocos meses disertando sobre la economía argentina y el poco crecimiento a largo plazo. En una entrevista del día de hoy, el título sería el problema del decrecimiento a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un Estado que está exhausto y con una situación que nos ha tocado como es la pandemia a nivel global y que ha afectado tanto a la economía? Sí, es muy buena la pregunta. Sí, yo vengo hace varios años alertando sobre el bajo crecimiento de la economía argentina. Es un fenómeno relativamente posterior a la Segunda Guerra Mundial que se agudiza mucho después del año 74 y que se vuelve, yo diría, dramático y muy patológico desde, digamos, el 2011. O sea, la Argentina a partir de ahí prácticamente no ha podido crecer y más aún ha tenido, como usted bien dice, grandes dificultades. Abonando su tesis, uno de los problemas más serios que tenemos es que la inversión es inferior a la depreciación, o sea, Argentina, al revés de otros países, no invierte en términos netos, por muchas razones, por el sobrepeso estatal, por el costo del financiamiento, por los elevadísimos impuestos, por la inseguridad jurídica, pero cualquiera sea la razón, la falta de inversión, como usted bien dijo, implica que la economía se va contrayendo. Y ese es un problema, para mí, el más grave que tiene Argentina, que es su capacidad de crecimiento. Y no va a crecer mientras no quiera revisar lo que han sido las políticas, digamos, de los últimos 50 años, pero en particular de las últimas administraciones, en tanto en cuanto sigan pretendiendo tener ese gasto extravagante y esa presión impositiva, digamos, desmadrada, y la inflación que tenemos. Yo hoy recordaba en una entrevista en otro canal que la tasa de inflación, digamos, hemos emitido desde 1970 al 2020 al 85% anual. La inflación ha sido del 83%. No hay otro país que tenga esas tasas de inflación, esas tasas de emisión monetaria, ese descalabro fiscal y monetario que tiene Argentina, y como usted bien dice, a todo eso se sumó la pandemia. Bien, nos preguntamos entonces, doctor, ¿qué es lo que preexistentemente deberíamos haber hecho? ¿Qué medidas habría que haber tomado para llegar a esta situación global que no la elegimos, que no la eligió nadie, que nos tocó en el mundo entero, en mejores condiciones y poder salir después de una mejor manera? Esa es otra excelente pregunta.
En realidad, los países que lo han pasado mucho mejor que nosotros tuvieron algunas características. La primera, que dispusieron de un mercado de capitales, o sea, Uruguay y otros países de Latinoamérica pudieron atenuar el problema endeudándose, y Uruguay se logró endeudar a tasa del 2% anual. Obviamente nosotros no hemos podido hacer eso porque, digamos, hemos defaulteado 9 veces la deuda, tenemos siempre muchas dificultades y además en el gobierno kirchnerista anterior se confiscaron los fondos de pensión, que eran, y es en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, básicamente los que ahorran a largo plazo, que son los que crean el mercado de capitales, que le da, digamos, que da ese margen de maniobra. La otra cosa que hubiera sido muy sana que hubiéramos llegado es con una inflación baja, o sea, teniendo moneda, porque ¿por qué usted ve 5 millones de argentinos todos los meses desesperados a comprar $200? Porque de la moneda. No es que, como decía Alberto Fernández y Cristina, hay fuga de capitales. No, los argentinos lo que digamos, desconfían, por muy buenas razones, es de la moneda local, y lo que no hizo Argentina fue construir una moneda confiable. Entonces ahí tiene una segunda avenida. La tercera avenida, y usted lo que ha estudiado mis intervenciones lo sabe muy bien, la tercera cuestión que yo he enfatizado es que los años de la prosperidad de la Argentina fueron tuvieron 3 características muy destacadas. Primero, crecían mucho las exportaciones. Nosotros exportábamos en el 2011 85.000 millones, este año vamos a exportar 55.000. O sea, en lugar de crecer las exportaciones, se han contraído dramáticamente. La segunda característica que teníamos en el pasado, cuando nos iba bien, es que el crecimiento lo lideraban las inversiones, cosa de generar empleo y generar recursos y generar prosperidad. Y la tercera condición es que había muchas reservas internacionales. Por ejemplo, normalmente Argentina tenía en reservas internacionales algo así como 25 puntos del producto, como si ahora tuviera 110.000 millones. Tiene netas menos de 5.000. Entonces, esas 3 debilidades están en el corazón de los problemas, y yo agregaría a ese consenso académico la inseguridad jurídica. Cuando usted tiene intrusiones, cuando usted tiene, que producen la sublevación de la policía, ¿por qué? Porque cuando usted tiene intrusiones es el caso más claro del Estado ausente. ¿Para qué se crea el Estado? El Estado se crea para asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. ¿Qué quiere decir el monopolio de la fuerza? Que la transferencia de propiedad se hace pacífica y consensualmente. Cuando usted vuelve a la intrusión, a la ocupación, a la barbarie, lo que vuelve es a la selva, es decir, donde prevalece el más fuerte o el más ligero o el más ágil, nunca el que tiene razón, derecho, valores. Esto es propio de la civilización. Por eso la manifestación de Estado ausente más grande que puede haber son las intrusiones. Eso significa que es la violencia individual la que prevalece sobre las leyes, la Constitución y el Estado de Derecho. ¿Cuál es tu análisis, Juan? Sí, Ricardo, ¿usted cree que en el crecimiento a corto plazo vamos a necesitar de la inversión y la tecnología extranjera, o solo sería posible con los recursos financieros y tecnológicos nacionales? Mire, en todos los países, incluso el nuestro, siempre hay una mezcla de inversión nacional. Siempre la inversión extranjera es una fracción muy pequeña, o sea, será 5, 10% del total de la inversión, o sea, nunca es una fracción muy grande. Pero yo diría, por ejemplo, si usted quiere desarrollar Vaca Muerta, los grandes yacimientos cupríferos, la gran minería del oro, digamos, todos los grandes yacimientos, Argentina tiene yacimientos tan grandes como los de Chile. Lo que ellos lo explotan y exportan 10, 12 veces más productos de la minería que nosotros.
Ahora piense San Juan. San Juan debe tener bajo el subsuelo 350.000 millones de dólares. Están yermos, están muertos ahí. Entonces, si nosotros no somos capaces de movilizar la inversión local, pero también la extranjera, que muchas veces viene asociada a tecnologías que nosotros no conocemos o todavía no hemos logrado movilizar adecuadamente, pero piense en las industrias del conocimiento. Argentina, esto es importante ver los errores que cometemos. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene 3 premios Nobel en ciencia. O sea, el desarrollo científico vino asociado a ese sueño de Sarmiento, que es muy importante recordar a Sarmiento. Ahora, Argentina tiene un potencial enorme en las industrias del conocimiento, los unicornios, las empresas de informática que han salido en Latinoamérica más exitosas son argentinas. Pero en vez de crear un clima favorable, nosotros expulsamos, se van los dueños, se van los inversores, o los argentinos se van. Eso es terrible, eso es terrible. Porque los hostigamos, porque el gobierno les pone impuestos extravagantes, porque los persigue. Entonces, cuando usted persigue con impuestos a los que pueden invertir y generar empleo, o los hostiga de distintas maneras, lo único que hace, por ejemplo, con el régimen cambiario, lo único que usted hace es no tener la inversión aquí en Uruguay. Yo lo veo al presidente de la calle, yo no sé si ustedes notan, pero está con los brazos abiertos recibiendo, no a cualquier argentino, a los que son muy calificados, a los que tienen mucho capital, a los que generan mucho valor agregado, que son los que nosotros necesitamos. Entonces yo digo, es muy inteligente la calle, pero hay que ver lo que él hace para hacer lo mismo, no para expulsarlo. Es lo que hacemos, lo que hace el gobierno con las malas políticas que adopta. Bien, doctor, le propongo una breve pausa y seguimos con el segundo bloque, el segundo tramo de esta entrevista. Gracias. Muy bien. Segundo tramo de la entrevista al doctor Ricardo López Murphy, economista de gran prestigio a nivel nacional, que nos está ayudando a pensar por qué los argentinos hacemos sistemáticamente todo lo que no tenemos que hacer o por qué estamos como estamos, en definitiva, que es lo que nos interesa saber. ¿Por qué Chile crece sistemáticamente durante varios años y de manera sostenida y nosotros teniendo condiciones similares y parecidas no logramos ese crecimiento? Sabemos que la situación de la pandemia es una situación de excepcionalidad que va a llevar no solo a la Argentina, sino a todos los países del mundo al endeudamiento. Y viene la emisión de billetes, la maquinita que imprime billetes, y uno se pregunta, doctor, ¿cómo vamos a salir, ya hablando en términos de pospandemia, de este estado exhausto, de un sistema sanitario exhausto, de un sistema educativo totalmente al borde del límite o de todos los límites posibles? ¿Cómo hacemos, doctor? Sí, muy buena pregunta de nuevo. A ver, usted lo dijo bien, en el mundo desarrollado los países van a quedar muy endeudados. Eso también ayuda a pensar el futuro, porque con estados muy endeudados, con estados prácticamente exhaustos, a nivel de los países desarrollados, lo que uno sabe es que el combate contra el virus fue como una guerra. Después de las guerras, los estados bajan fuertemente el peso del Estado para deshacerse de esa excepcionalidad que fue la guerra. Igual va a pasar en estas circunstancias. O sea, yo toda esa idea que el estatismo es el camino al futuro es que no miran los números, no miran el problema verdadero. En el caso de Argentina, nosotros no tenemos acceso a los mercados capitales como Uruguay, como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia, como Paraguay. Nosotros no podemos entrar a los mercados internacionales, bueno, porque hemos defaulteado muchas veces, porque, digamos, hay muchas dudas sobre nuestra conducta y en particular la de este gobierno. Somos poco creíbles, en definitiva, con 9 defaulteadas. Efectivamente. E internamente tampoco tenemos un mercado de capitales, podemos hacer una cosa muy pequeña de renovar la deuda chica que hay, pero es muy difícil. ¿En dónde se financió el gobierno? Se financió con dos cosas: emitiendo dinero, que está atrapado en los bancos, porque usted vio que usted no puede ir al banco a sacar, tiene que sacar por cajero automático. Entonces eso ha creado un tiempo que no va a durar para siempre. Y la otra cosa que hizo el gobierno fue meter una deuda enorme dentro del banco. O sea, cuando usted mira los depósitos argentinos, detrás de los depósitos, en vez de crédito del sector privado, de la inversión, hay préstamos del gobierno. Esos préstamos
están refinanciados todos los días por los depósitos, configuran una situación delicada. ¿Qué es lo que yo he estado sugiriendo como un consejo que me parece que mejor sería que le presten atención? Es que rápidamente lleguen a un acuerdo con los organismos multilaterales, porque esa deuda interna que ha crecido tanto con los bancos, no es posible que siga creciendo, y entonces tenemos rápidamente que aclarar cómo vamos a seguir con este proceso, donde hay un riesgo, no seguro, hay una ventana de oportunidad de normalizar la situación, pero también hay un riesgo, que se produzca un problema de confianza. Por eso es tan importante, no por razones externas, sino internas, que lleguemos a un acuerdo con los multilaterales, que pongamos un programa claro de cómo vamos a afrontar los próximos meses y los próximos años, y eso dé confianza. Cuando a mí se me dicen, no, pero no le gustan los programas, no hay más remedio que hacer un programa. No hay ningún país en el mundo que no lo tenga. Los países se manejan con programas financieros, monetarios, fiscales. Eso es la sal de la vida. Es mejor los programas que la carta astral. Exacto. Sí, hace rato teníamos la discusión, ha planteado usted claramente que en Argentina hay una desconfianza creciente sobre la moneda nacional. Es bastante extraño, bueno, todo el Estado genera sus gastos en pesos y los argentinos queremos ahorrar en dólares porque tratamos de preservar de alguna manera el valor de nuestro esfuerzo. ¿Es posible desde la técnica económica, es posible imaginar un país con un sistema monetario o bimonetario, con un sistema bimonetario en donde ciertas pautas sigan manejándose con moneda local y otras se manejen con moneda extranjera? Mire, esa es la realidad, pero no es la realidad nuestra solamente. Uruguay tiene en los hechos un sistema bimonetario que desde hace por lo menos 46 años es totalmente libre y ha dado un gran resultado al Uruguay, como se lo ha dado a Perú, como yo creo se lo ha dado a Paraguay. O sea, yo creo que los errores que cometieron los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial con nuestra moneda han generado de hecho una dolarización muy aguda, o si usted quiere, euroización. O sea, lo que quieren es una moneda que sostenga el valor. Ahí a veces es bueno recordar la historia. Argentina entre 1900 y 1945 tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. Ahora seguíamos pautas monetarias muy cuidadosas. Cuando rompimos con eso y quisimos que el Banco Central alentara el crecimiento emitiendo dinero, nos metimos en un lío espectacular. Es un lío no solo económico, financiero, político. Yo quiero enfatizar con ustedes, es un lío cultural. Porque es cuando los valores están mal y esa idea disparatada de que emitiendo moneda íbamos a crecer, no solo destruyó nuestro éxito anterior, sino que creó la idea, como usted bien dice, Juan, que el gobierno finalmente lo que va a hacer emitir dinero. Si usted cree eso, es muy difícil que funcione en nuestra sociedad. Y si usted cree que cuando no puede emitir le va a robar una provincia para darle a otra, acaba de ocurrir, eso también genera, digamos, una gran inestabilidad. Yo creo que lo que tiene que hacer el país es tener instituciones firmes, serias, previsibles, reglas de juego estables, sin sorpresas, sin domingo 7, donde uno sepa que su futuro depende del mérito del esfuerzo y como bien señaló la otra panelista, la pandemia nos agarró con la guardia baja. O sea, ¿qué quiere decir la guardia baja? ¿Por qué usted se tiene que portar bien? Mire, yo le voy a contar una cosa. Cuando yo era muy joven, iba al colegio, a la parroquia, y la parroquia había un sacerdote que decía que os agarre confesado. ¿Y qué quería decir? Él quería decir que la incertidumbre es muy grande y que hay que trabajar y comportarse bien, porque uno no sabe nunca qué contingencia le va a venir. Como bien decía la otra panelista,
puede venir una pandemia. Yo nunca esperé que viniera una pandemia, debo confesarlo. O sea, yo como ex ministro de Defensa he visto los ejercicios contra las pandemias hechos por militares de Argentina y del mundo y hechos por sistemas de salud. Pero nunca creí que íbamos a tener un episodio como la fiebre española del 18, que mató tanta gente en el mundo. La mortalidad de la fiebre española fue como 100 veces la actual. Yo de verdad no esperaba eso, pero tomo el comentario de ese sacerdote de fines de los 50. No estábamos Siempre hay que estar preparado. Mi interpretación es benigna, mucha gente dice que benigna. Yo creo que él nos alertaba que hay que portarse bien, siempre, porque eso a uno le da fortaleza. Después usted puede decir, no, los tenía asustados. Cualquiera de las dos interpretaciones posibles. Son válidas. El consejo a mí me sirvió en el sentido de decir, usted pórtese bien, y lo mismo es para el país. Si tuviéramos las reservas internacionales que teníamos antes, si tuviéramos el fisco ordenado, la moneda ordenada, mercado de capital y mercado financiero, nos hubiera afectado la pandemia, pero muchísimo menos de lo que nos ha afectado. Nos agarró muy mal parados, un poco por herencia y un poco por mala praxis de los últimos meses. Ahora, a mí me preocupa, doctor, muchísimo cerrando este tramo de la entrevista, cuando la gente ya empieza a hablar de pospandemia y de la necesidad de un Estado mucho más presente. Es algo que veo sistemáticamente. Y cuando se plantea ahí el tema del Estado, entramos en un terreno bastante delicado, porque entramos a analizar cuáles son a los sectores que el Estado debe dar respuesta inmediata y a cuáles no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ahí yo les dije, el Estado presente es aquel que evita la violencia entre las personas, que evita la intrusión, que evita, la ocupación, la brutalidad, la selva. O sea, el primer deber del Estado, ¿por qué se funda un Estado? El meollo de la explicación de por qué hay Estado es para asegurar el monopolio de la fuerza. Si usted no tiene un Estado presente en el monopolio de la fuerza, imagínese que lo quiera tener como minorista, que quiebra todo, si no puede hacerlo elemental, ¿cómo va a hacer cosas más sofisticadas? Un Estado donde la policía se dedica a andar con sirena alrededor de la residencia presidencial o del gobernador de Buenos Aires, desafiando el orden y la verticalidad del mando. Eso da una idea de la crisis que tenemos, por eso esa idea de que vamos a poder ampliar la actividad del Estado. Primero, no entienden que no tiene capital el Estado. El Estado vive de sacarle a uno para darle a otro. El sector que produce valor en la Argentina está exhausto de impuestos. Yo les contaba el caso de la ventaja que tenemos en industria del conocimiento y que se van. Entonces, si quieren cobrar más impuestos, se van a ir más. Y si quieren gastar lo que no tienen cómo financiarlo. Ya tenemos una inflación altísima, hemos defaulteado 9 veces, ¿qué más quieren inventar? Ahora, lo que sí tiene que hacer el Estado, lo que es vital, cualquiera sea la orientación que tengamos, es asegurar el monopolio de la fuerza. Eso implica no dejar que la violencia prevalezca y se intrusa en las propiedades, y en segundo lugar, asegurar la cadena de mandos en la Fuerza de Seguridad y la Fuerza Armada. La verticalidad esa es... ¿Usted vio otro país que pase esto que nos pasa a nosotros? Yo no veo a ninguno de los países de alrededor que pase lo mismo. Muchísimas gracias. Volvemos para la parte final de la entrevista. Tramo final de la entrevista con el doctor Ricardo López Murphy, economista de vasta experiencia. Un placer contar con su presencia en nuestro programa para analizar lo que nos pasa a los argentinos. Sabe que con Juan estábamos leyendo de su libro del año 2003 titulado Coherencia de un pensamiento. Qué difícil, coherencia de un pensamiento, y cuánto lo ha sostenido durante estos años. Lo voy a citar cuando usted dice: los 4 pilares para volver a apuntalar, para lograr una sociedad más humana y exitosa son la democracia, la ética, la eficiencia y la equidad. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, claro. Estos 4 pilares forman parte de una sociedad civilizada. Es usar bien los recursos, tener la ética que dé confianza, generar la calidad institucional que permita procesar los conflictos. Sigo creyendo en esos valores tal cual creí cuando era más joven. Más le digo,
Hay un canal de YouTube, Ricardo López Murphy Oficial, que les sugiero se suscriban usted y todos sus televidentes, que están los videos de 25 años, porque si algo yo, en ese libro del 2003, y se lo digo ahora en el 2020, si de algo me enorgullezco, es de la coherencia y consistencia que he tenido a lo largo de mi vida. En ese canal usted va a ver como 500 videos de 25 años. Yo desafío a que los otros líderes políticos del país puedan poner en un canal de YouTube todas sus intervenciones, a ver si han tenido esa coherencia y esa consistencia. Habría que ver entonces si usted es evidentemente una anomalía del sistema, porque usted debe ser el único argentino que resiste al archivo. Bueno, lo resisto es verdad. O sea, el archivo lo resisto bien porque he tenido mucha coherencia, o sea, y mucha consistencia, no he ido a prometer lo que no podía. En realidad, yo siguiendo a un tucumano ilustre como Juan Bautista Alberdi, yo sabía que construir las instituciones, generar las oportunidades para la iniciativa privada, fomentar la educación, fomentar la llegada de inversiones y de gente a trabajar y a producir y no a vivir del Estado, era la clave de la prosperidad. Yo podría decir que gran parte de lo que aprendí en economía, en instituciones, lo aprendí de ese tucumano ilustre. Ricardo, realmente es para nosotros también un honor tener a un tucumano que ha marcado de alguna manera los principios de nuestra organización nacional y nos ha dado muchas pautas económicas para seguir adelante. También en el libro que Ximena nos hacía referencia, habla de que la educación es el camino para el crecimiento individual también. Dentro de ese criterio de la educación, formo parte de un grupo de profesores universitarios en donde siempre estamos debatiendo una cuestión que tiene que ver con la oferta educativa que se genera a través de las instituciones, sobre todo de la organización monopólica del Estado, y lo que es la demanda educativa entendida desde el concepto de lo que el niño, el joven, quisiera aprender, en ese sentido de un incentivo positivo para que él pueda hacer el esfuerzo y tomarse el trabajo e incorporar esos conocimientos. Dentro de esa demanda que deberíamos generar en la educación, ¿qué es lo que más o menos, aparte de los valores que estábamos hablando recién, cree que podríamos incorporar para hacer más atractivo y que nuestros estudiantes quieran hacer el esfuerzo de educarse y crecer y lograr ese crecimiento también de progreso que dice en el libro? Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante y muy relevante. Yo diría que si uno mira el sistema educativo argentino ve tres cosas que son muy delicadas. Uno es el elevadísimo grado de deserción, sobre todo en la escuela secundaria, en la universidad. Segundo, el bajo rendimiento, es decir, nos da mal los test de calidad cuando comparamos con otros países, y en particular nos da muy mal en ciencias exactas, en matemáticas, en carreras técnicas. El país tiene un exceso de producción de ciencias sociales, de derecho, de arquitectura, de actividades, o si usted quiere, de profesiones liberales, y tiene muy poco de formación en ciencias duras, ingeniería. Es decir, el país tendría que hacer un esfuerzo, yo creo, esencial y decisivo de mejorar la educación en matemática y ciencia. ¿Por qué? Porque aprender matemática no se puede aprender jugando. Para aprender matemática usted necesita cola y silla. Tiene que sentarse, hacer los ejercicios, practicar. Y esa enseñanza tiene la riqueza de que le enseña a resolver problemas, no a repetir cosas o ser, digamos, producto, que es parte del problema de nuestra educación, donde lo que se hace es adoctrinar a los chicos. Yo leía un manual de la provincia de Buenos Aires hoy con indignación que decía que Sarmiento era el inventor de la grieta. Eso no es verdad, que civilización y barbarie era el comienzo. No. Lo que Sarmiento indicó allí en todas sus obras es dónde estaba el futuro y dónde estaba el pasado. Y en ese marco
Sarmiento y Alberdi. Siempre yo recuerdo cuando García Hamilton los hizo producto de dos libros fantásticos. Y si el país volviera a valorar a Sarmiento y Alberdi, vamos bien. Y una de las cosas que los dos tenían muy claro es que la enseñanza, como dice usted, Juan, tiene que ser práctica. Tiene que subir el capital humano, tiene que subir la capacidad de mejorar nuestra capacidad de generar ingresos. Y eso requiere que mejoremos mucho la calidad, la exigencia, la inversión en matemáticas y ciencias duras, la inversión en carreras técnicas y la disciplina, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, yo he seguido este caso, en los últimos 10 años se han perdido 1 año y medio de escuela. No con la pandemia, antes, por los paros, porque nunca se dan clases. Entonces usted tiene un inmenso esfuerzo. Yo conozco gente de muy bajos recursos que hace un inmenso esfuerzo para mandar a sus chicos a las escuelas parroquiales. ¿Por qué lo hacen? Para que tengan clase. Y ese tema es un tema decisivo que tenemos que corregir en nuestro país. Primero entender que, usted bien dijo, la educación no es solo un placer y digamos, un atributo. Y yo mire, hace muchísimos años atrás, ya que a usted le gustan las anécdotas, yo fui voluntario de gente con limitaciones físicas. Y una de las cosas que hacíamos era enseñar a gente analfabeta. ¿Sabe? Después de enseñarle a unos chicos, a una chica, no me voy a olvidar jamás, cuando terminó de aprender a leer, ¿sabe lo que me dijo? Para mí es como haber perdido una ceguera. Ahora puedo ir al cine y ver las películas, porque antes no podía ir a ver otra película que la que no fuera en español. Ahora puedo leer las explicaciones. Esa sensación de que la educación es perder una ceguera, pero también es un instrumento para mejorar la prosperidad. Entonces tiene que tener ambas dimensiones y yo estoy muy convencido que esa es la revolución de nuestro tiempo. Pero dado que estamos hablando con Tucumán, y dado que mencioné a Alberti, todo el mundo sabe la admiración que yo le tengo a Alberti. Le voy a contar una anécdota. Yendo a mirar los sistemas educativos del este de Asia, que han sido enormemente exitosos, yo estuve tratando de preguntar, y mire, en una reunión con intelectuales, casi me desmayo. Uno de ellos citaba a Juan Bautista Alberdi. A mí ya me pasó 2 veces encontrarme con Alberdi en la boca de los líderes del mundo, de los más exitosos. Se lo escuché al presidente Reagan cuando lo recibe al presidente Alfonsín. Ustedes se acuerdan que el Reagan cita a Juan Bautista Alberdi. Alberdi citó, no a Lincoln, no a Jefferson, Alberdi. Porque la Constitución vive en el corazón de cada argentino antes que en la letra. Y la segunda vez que lo escuché citar fue en esta reunión sobre capital humano y cómo mejorar el sistema educativo. Y ahí se hablaba de la genialidad de Alberdi y de su importancia. Yo cuando al asiático lo escuché hablar, les quiero confesar, casi me desmayo. Sí, por supuesto. Siempre que voy a Tucumán digo, qué orgullo deben tener los tucumanos por los célebres hombres que han generado. Ese caso de Alberdi es extraordinario. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que de 1810 a 1853 hay 37 años. Los mismos que han pasado desde 1983 hasta el 2020, ahora que estamos viviendo esta etapa. Lo mucho que ha hecho en esa generación y lo endeudado que está toda nuestra clase política estos últimos 37 años. ¿Usted cree que funcionó mal? Convengamos que funcionó mal. ¿Y por qué funcionó mal? Yo también acá creo que hay que ser realista. La Constitución nuestra dice que para participar en la política se necesitan partidos políticos y yo estoy tratando de construir uno. Una cosa clave de la política es que los políticos no vivan para ellos, no vivan aislados de la sociedad, no se configuren una casta. Cuando configuran una casta y se aíslan de la sociedad y creen que los sacrificios los debe hacer toda la sociedad, pero que ellos están exceptuados, cuando la política es el mecanismo para progresar y enriquecerse,
La política, si es ejemplar, es una política austera y ascética. Es otro que nos agarre confesado. El día supuesto viene, entonces mejor hacer las cosas que corresponden. ¿Y cómo vamos a volver a una cultura del esfuerzo, del trabajo, de no esperar la dádiva del Estado, de entender a la educación como el único camino posible para ser ciudadanos y ejercer ciudadanía? ¿Cómo volvemos de tanto que perdimos? Mire, Ximena, a la vida se vuelve por dos razones, o por virtud o por necesidad. Si no pudimos apelar a la virtud, con un Estado quebrado vamos a tener que volver por necesidad. Los que sueñan con la casta política, con el vasallaje, con el clientelismo, lo que no están viendo es que ese Estado está quebrado, que no hay más espacio para exprimir, no hay más lugar para eso. Y ojalá fuera por virtud. Usted sabe que Maquiavelo decía que el príncipe, o sea, el gobernante, tiene que tener dos atributos, la virtud y la fortuna. La fortuna es que usted necesita una dosis de circunstancias favorables. Yo diría que yo agregaría a Maquiavelo una tercera cosa. Cuando a usted se le agotó el margen, o por virtud o por necesidad, va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso, Leandro Alem decía que en política no se hace lo que se quiere o lo que se puede, se hace lo que se debe. Y la Argentina está llegando al momento que nuestro liderazgo político va a tener que hacer lo que se debe o va a sufrir las consecuencias. Ximena, te comento también que el día 17 de septiembre, el otro jueves, vamos a compartir con el doctor López Murphy una conferencia de prensa, que obviamente estaban todos invitados, para de alguna manera expresar estos valores y estas ideas aquí en Tucumán junto a otros amigos y colegas que estamos en el mismo desafío y creemos en esos valores y creemos también que la clase política necesita ser renovada por personas que creamos en el futuro con los valores que también lo ha expresado recién el doctor. Realmente tanto discurso apocalíptico agota, es muy difícil, el fake news es permanente y uno está como viviendo en medio de una incertidumbre tan enorme en la que necesitamos quienes puedan con coherencia, con solvencia, con archivo que resiste, sentarse y darnos opciones y decirnos que podemos salir adelante y decirnos que puede haber un plan y que podemos de alguna manera recuperar las esperanzas en este país que tan ahogado está en este momento, ¿no? Hay esperanza. Ximena, ya despidiéndome, pero quiero hacerle otra reflexión de aquel sacerdote que cuando yo era tan chico me enseñaba. Él tenía otra expresión que era impactante y tiene mucho que ver con lo que usted dice. Él decía, las puertas del infierno no prevalecerán. Y toda la cultura hebreo-cristiana es una cultura de esperanza, es una cultura de construir el futuro, es una cultura de esfuerzo, de mérito y de ejemplaridad. Y cuando yo soy optimista no lo soy por vicio, lo soy por esa convicción que el mal no va a prevalecer, pero que tenemos que hacer lo imprescindible para salir adelante, y depende de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Y si vamos a salir de esta, como decía Juan, va a salir solo si los ciudadanos nos comprometemos. Si no hay compromiso ciudadano, nosotros no tenemos recursos, no vivimos de los favores del Estado, si usted quiere, del crimen organizado. Nosotros dependemos de que la ciudadanía nos dé oídos receptivos. El esfuerzo lo vamos a hacer con esa fe inconmovible en que el mal no prevalecerá y con esa esperanza extraordinaria de que va a haber una buena nueva, y esa buena nueva es el resultado del mérito, del esfuerzo, de los principios que usted mencionaba. Así que Juan, Ximena, muchas gracias por la entrevista y lo mejor en ánimo, que yo reconozco la adversidad es grande, pero ahí es cuando hay que cultivar esas fuerzas interiores de nuestra resiliencia para salir adelante. Bueno, así llegamos al final de una nueva emisión de Mapa TV a través de Canal 12 de CCC.